Muy buenos días. Esta vez vamos a hablar de la potenciación, pero en el caso especial de que el exponente sea un número racional, básicamente un racional no entero. Sean A elementos de Q, M, N elementos de Z y N mayor o igual que 2. A elevado a M sobre N es igual a la raíz de índice n de a la m, o la raíz enésima de la potencia mésima de a. Es decir, cuando el exponente sea un número racional, y dijimos básicamente racional no entero, porque si fuese entero, pues simplemente desarrollaríamos la potencia por los métodos estudiados anteriormente. Pero en este caso, si el exponente no es entero, nos dice que podemos escribir la expresión como una raíz. En esa raíz, el índice es el denominador del exponente de la potencia dada. El radicando tiene la misma base con exponente igual al numerador del exponente dado. Es decir, para determinar la raíz, la potencia, cuando el exponente es una fracción, escríbala como una raíz. Tome como índice el denominador del exponente dado y en el radicando coloque la misma base con exponente igual al numerador. Por ejemplo, escribir en forma radical y simplificar si es posible. Debemos tener en cuenta que simplificar en sentido general se refiere básicamente a que efectuemos las operaciones posibles. Tenemos la expresión 3 elevado a 2/5. Obviamente esa potencia no la podemos desarrollar repitiendo la base como factor, porque el exponente es un número no entero. Lo que hacemos entonces es escribirlo como una raíz. El signo radical, en el índice colocamos el denominador del exponente dado y en el radicando base 3 y exponente igual al numerador del exponente dado, es decir, raíz quinta de 3 al cuadrado. A partir de ahí, lo único que podemos hacer es desarrollar la potencia 3 al cuadrado, raíz quinta de 9. Al no ser exacta, la vamos a dejar indicada. Es decir, que esta raíz corresponde a un número irracional. Es mejor no aproximar y dejarla indicada. 16 elevado a menos 1/4 es igual a la raíz cuarta de 16 elevado a menos 1. Observe, el denominador del exponente lo colocamos como índice y en el radicando 16 con exponente igual menos 1. El signo negativo debemos colocarlo como exponente del radicando, porque el índice nunca es negativo. Desarrollando esta potencia, recordemos que cuando el exponente es negativo, debemos cambiar la base por su recíproco y cambiar el signo del exponente. Copiamos igual el signo raíz con su índice, raíz cuarta, y dentro de él, en el radicando, el recíproco de 16, que es 1 sobre 16, con exponente 1 positivo. Recuerde que el exponente 1 no es obligatorio marcarlo. A continuación determinamos la raíz cuarta. Raíz cuarta de 1, que es 1, y raíz cuarta de 16, que es 2. Es decir, raíz cuarta de 1 sobre 16 es 1/2. En el siguiente ejemplo podemos ver que nos dan la potencia de una potencia. Antes de escribirla como raíz, vamos a preferir escribir un solo exponente. ¿De qué manera? Aplicando la propiedad de la potenciación, que nos dice que la potencia de una potencia es otra potencia de la misma base y cuyo exponente es el producto de los exponentes. Es decir, vamos a copiar la base 4/9 y vamos a multiplicar el exponente 3 por
el exponente 1/2. 3 por 1/2 es 3/2. Recuerde que la multiplicación de fracciones se hace numerador por numerador y denominador por denominador. Que aquí hay un 1, aunque no se vea, como denominador del 3. Entonces sería 3 por 1, que es 3, y en el denominador 1 por 2, que es 2. A continuación, escribimos esa potencia en forma de raíz. El denominador pasa como índice. Recordemos que si el índice es 2, no es necesario marcarlo. Por eso aquí no se ve, pero se sobreentiende que es un 2, porque ya hemos explicado que si no se ve, es un 2. En el radicando, 4/9 con exponente 3. A continuación desarrollamos la potencia, 4 al cubo, 9 al cubo, y luego determinamos la raíz cuadrada de esa fracción. Raíz cuadrada de 64 es 8 y raíz cuadrada de 729, que es 27. En el siguiente ejemplo tenemos 5y al cuadrado elevado a 3 séptimos. No importa que aquí haya una expresión exponencial, de todos modos aplicamos la misma definición. El signo radical, el índice, que es igual al denominador del exponente dado, en este caso 7, y dentro del radical, como subradical, entonces 5y al cuadrado con exponente igual al numerador del exponente dado, es decir, 5y al cuadrado elevado al cubo. A continuación, determinamos las potencias. Fíjese que aquí hay la potencia de un producto. Debemos aplicar entonces la propiedad distributiva de la potenciación. Copiamos igual el signo radical, igual el índice, y elevamos 5 al cubo, que es 125, y y al cuadrado al cubo, que es y elevado a 2 por 3, es decir, y a la sexta. Y con eso pues ya tenemos la expresión simplificada. Supongamos ahora que nos piden escribir una expresión radical en forma exponencial. Por supuesto, es posible. Podemos escribir la expresión radical en forma exponencial o la expresión exponencial en forma radical. En este caso, por ejemplo, nos están pidiendo escribir raíz cuarta de x a la octava en forma exponencial. Entonces, aplicando la definición anterior, debemos copiar la base y dividir el exponente entre el índice. Porque de la forma exponencial a la radical dijimos coloque el denominador como índice y el numerador como exponente del radicando. Entonces ahora, en el sentido inverso, el índice lo escribimos como denominador del exponente y el exponente del radicando como numerador, lo que es equivalente, como dije, a dividir el exponente entre el índice. A veces este cociente nos va a dar un número entero y en otros casos no. Para este caso, el resultado es entero. Por lo tanto, copiamos igual x y hacemos la división de 8 entre 4, que es 2. En el siguiente ejemplo, raíz cúbica de 125. Lo escribimos como la base, 125, el exponente del radicando, que es un 1, que está ahí aunque no se vea, se coloca en el numerador, y el índice en el denominador del nuevo exponente, es decir, 125 elevado a 1/3. A continuación, para simplificar la expresión, hacemos entonces escribir esto como una potencia. 125 es igual a 5 al cubo. Y copiamos el exponente 1/3. Copiamos la base y multiplicamos, aplicando la propiedad potencia de potencia, los exponentes. 3 por 1/3. 3 por 1, 3, y el denominador 1 que está aquí
por aquel denominador, 3 por 1, que sería entonces 5 elevado a 3 tercios, o sea 5 a la 1, lo cual es igual a 5. Hacemos todo este desarrollo para que se vea que en realidad la expresión se puede escribir de la forma en que querramos, de raíz a potencia, de potencia a raíz. Todos sabemos que al ser esta una raíz exacta y de un número relativamente cómodo de trabajar, podemos encontrarla directamente. Pero todo esto nos explica, nos ayuda a verificar que aplicando la definición anterior también funciona. En el siguiente ejemplo tenemos una variable, bastante sencillo el ejemplo. Copiamos la base, el exponente del radicando pasa como numerador y el índice pasa como denominador del exponente. Todo eso, numerador del exponente y el índice denominador del exponente. A partir de aquí, lo único que podemos hacer es simplificar la fracción exponente, buscando mitad del numerador, mitad del denominador. Y con eso nuestra expresión queda simplificada. Por último, tenemos un cociente, tenemos una raíz de un cociente. Bastante sencillo. Copiamos la base, que es 3 sobre y a la décima. En el numerador del exponente copiamos el exponente del radicando, que en este caso es menos 2. Y en el denominador el índice de la raíz, que es 5. A continuación, determinamos esas potencias, o más bien las escribimos de la manera más simple, aplicando la propiedad distributiva de la potenciación. Sería, bueno, hay un signo negativo aquí. Antes de eso, escribimos esta expresión con exponente positivo. Recordemos, si el exponente es negativo, cambiamos la base por su recíproco y cambiamos el signo del exponente. Eso es lo que hicimos aquí. El recíproco de 3 sobre y a la décima es y a la décima sobre 3. Solo hay que cambiar de posición el numerador y el denominador. Y pues con eso entonces debemos cambiar también el signo del exponente. Por eso aquí positivo 2/5. A continuación, ahora sí, aplicamos la propiedad distributiva de la potenciación con respecto a la división en este caso. Copiamos la base y multiplicamos aquí los exponentes. 10 elevado a 2/5 sería 10 por 2, 20. 10 multiplicado por 2/5 más bien. 10 por 2 es 20 y en el denominador aquí hay un 1. Multiplicamos ese 1 por 5. 1 por 5, 5. Y en el denominador 3 elevado a 2/5. Es decir, distribuimos este exponente para cada uno de estos elementos, numerador y denominador. A continuación, entonces simplificamos esto, que fíjense es exacta la división, y elevado a 4, porque 20 entre 5 es 4. En el denominador, como no es exacta la división, pues simplemente dejamos ese exponente tal cual, 3 elevado a 2/5. Y ya hasta ahí es lo que podemos hacer con esta expresión. Es todo por el momento. Hasta un próximo video.